Hola con todos. En este pequeño video vamos a dar una explicación a una pregunta, ¿no?, que se hace constantemente, ¿no?, especialmente cuando se quiere enseñar a nuevos usuarios, ¿no?, lo que es programación, ¿no? Y surge la pregunta, ¿qué es programar?, ¿no? ¿Qué significa o a qué hace referencia? ¿Cuándo se da este escenario? Suele darse, ¿no? Bueno, en nuestro caso, cuando nos estamos ya familiarizando con la electrónica, ¿no? Ya hemos hecho algunas pruebas, hemos probado algunos componentes y vemos que funciona y queremos ir un poco más allá. Queremos darle, como dicen, inteligencia a este pequeño circuito. Entonces, para ya darle inteligencia, ya se entra al concepto de programación, ¿no? De programar. O también se da bastante cuando ya tenemos al alcance, ¿no?, una PC, una laptop, ¿no? Sea en la escuela, sea en el trabajo, donde un amigo, ¿no? O sea, donde podemos tener al alcance un ordenador, una computadora. Entonces, cuando lo usamos y queremos ir más allá, queremos que la computadora haga algo más por nosotros, aparte de simplemente usarlo, sino que haga algo más por nosotros, entonces también ya entra el concepto de programación. ¿Qué es programar? Ok, entonces vamos a dar respuesta a esta pregunta. ¿Qué es programar en sí? Programar en términos generales podemos definirle que es decirle a una máquina lo que tiene que hacer. Es decir, cuando le decimos a algo, en este caso estamos denominando una máquina, le decimos a algo lo que tiene que realizar. Simplemente tan simple y tan sencillo como eso. Decirle a algo lo que tiene que hacer. Ahora, una máquina puede ser genérica, puede ser múltiples componentes, ¿no? El más común, el más estándar y al que prácticamente la gran mayoría lo asocia a la programación es la computadora, ¿no? Cuando uno habla de programación, generalmente lo relaciona a la computadora. Entonces nosotros podemos decirle a la computadora, podemos decirle a la PC, a la laptop, qué es lo que tiene que hacer. Eso significa programar. Pero no solamente se lo podemos decir a la laptop, ¿no? Hay muchos componentes, como por ejemplo al celular, ¿no?, al smartphone. Al smartphone nosotros también podemos decirle qué es lo que tiene que hacer. Puede ser también un Arduino, un microcontrolador, donde también le podemos indicar qué es lo que tiene que hacer. O elementos más complejos, como por ejemplo un robot, ¿no? O, un televisor, ¿no?, un Smart TV, ¿no? También le podemos decir qué hacer, o de lo contrario, esto ya viene programado, ¿no? Alguien ya lo ha realizado para que lo utilicen. Hay componentes que donde podemos programar y hay componentes donde ya vienen programados para utilizar. Como por ejemplo, la laptop, ¿no? La laptop viene con su sistema operativo. Nosotros, si somos usuarios, entramos al navegador, entramos a YouTube, usamos el Zoom, usamos la calculadora, usamos el Word, usamos el Excel. Somos usuarios, ¿no? Entonces la computadora ya viene preparada para nosotros utilizar. Pero sin embargo, ir más allá significa que nosotros le vamos aparte a indicar a la computadora que haga algo para nosotros. Entonces, esa manera de decirle, ese decirle que haga algo para nosotros es programar. No solamente podemos programar la computadora, podemos programar múltiples elementos, pero el más popular es la computadora. Eso sí hay que decirlo. Cuando ya uno ya desarrolla, cuando uno ya es más grande, ¿no?, etcétera, alguien dice, ¿qué es programar? O le viene a la mente la palabra programar, automáticamente tiene esta imagen, ¿no? Tiene esta imagen de una persona que está sentada en una computadora programando. Porque justamente la computadora es el elemento más común que se utiliza para programación. Entonces, alguien que nos diga programación, programar, automáticamente nos viene esta imagen de una persona sentada en su escritorio utilizando la computadora y realizando algo, indicándole a la computadora lo que tiene que hacer. ¿Ok? ¿Qué tan complicado puede ser programar o qué tan difícil podría ser programar o qué tan tedioso es aprender a programar? En realidad, muchas personas indican que programar podría ser como aprender a leer, podría ser como aprender a escribir, podría ser como aprender a caminar, ¿no? Simplemente es realizarlo nada más. Mientras más joven, mientras más niño se realice, mejor, ¿no? Porque simplemente va a ser parte del día a día. ¿Ok? Acá me quedo con una frase, ¿no?, de Steve Jobs, el creador de Apple, ¿no?, donde dice, ¿no?, que todos en este mundo deberían aprender a programar, porque te enseña a pensar, ¿no? Es una frase célebre, ¿no?, de Steve Jobs, donde nos dice, ¿no?, la realidad.
el programar debería ser parte de nuestro día a día, ¿no? Debería ser parte de lo que hacemos normalmente, ¿no? Porque con eso incrementamos, ¿no?, nuestra capacidad, ¿no?, para la resolución de problemas. Muchas veces también lo relacionan el programar con matemáticas, ¿no? Cuando uno resuelve ejercicios de matemáticas, está forzado a analizar la situación, ¿no? Entonces, programar es cosa similar. El programar es para resolver problemas, ¿no? Vamos a programar para hacer algo. Solo por dar un ejemplo, si nosotros queremos crear un juego en la computadora, queremos crear un nuevo juego, vamos a tener que programar ese juego. La otra opción es que compremos un juego o adquiramos un juego, pero lo podemos realizar. Si queremos hacer un programa similar a Word, similar a Excel, similar a PowerPoint, lo podríamos realizar con el código, programándolo, ¿no? Todo lo que la computadora puede hacer ha sido programado. Todo lo que uno ve que la computadora es capaz de hacer un Zoom para conectarse por videollamadas, etcétera, a otros usuarios. Bueno, alguien lo tuvo que programar. Se juega algún elemento en la computadora, alguien lo tuvo que realizar. Todo lo que tiene la computadora es programación, programas, básicamente. Ahora, ¿y cómo le decimos a esta máquina qué es lo que tiene que hacer? No vamos a centrar en la computadora inicialmente. ¿Cómo le decimos a la computadora qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Ya sabemos que programar es decirle a la computadora lo que tiene que realizar. Pero ¿cómo le decimos, ¿no? Básicamente. La respuesta es mediante un lenguaje de programación. ¿Ok? Mediante un lenguaje de programación. Nosotros tenemos que decirle a la máquina, o en este caso a la PC, lo que tiene que realizar. Por lo tanto, nosotros tenemos que hablar un lenguaje de alguna manera para comunicarnos con esa máquina, con esa computadora. Ese lenguaje se denomina lenguaje de programación, ¿no? Valga la redundancia. Es un lenguaje de programación. Ok, yo no puedo decirle a la computadora, créate un juego de la nada, ¿no? No, tengo que darle las pautas, las indicaciones de alguna manera. Y eso es un lenguaje de programación. Las computadoras en, en las computadoras existen diferentes lenguajes de programación. Acá solo pongo una lista de las tantas disponibles que tenemos, ¿no? Las más populares tal vez, ¿no? Python, Java, C Sharp, C++, Assembler, entre otros, ¿no? Son una pequeñísima lista de las tantas opciones que uno tiene para aprender a programar. Puede utilizar cualquiera de estos lenguajes donde hoy en día, ¿no?, se está haciendo bastante popular, ¿no?, el tema de Python, ¿no? Pero puede utilizar cualquiera de estos lenguajes para programar, o sea, para decirle a la computadora lo que tiene que realizar. Y finalmente estará en algún lenguaje, ¿no?, con la computadora indicándole, ¿no?, poco a poco dándole las órdenes para que programe. Ahora, ¿y qué pasa con estos otros componentes, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, ¿cómo le digo al Arduino, en este microcontrolador, qué es lo que tiene que realizar? ¿Cómo le digo al smartphone qué es lo que tiene que realizar? ¿Ok? Normalmente, lo más común es mediante un intermediario, ¿no? O sea, yo no puedo directamente nosotros con el Arduino interactuar, ¿no?, directamente, ¿no? No puedo meterme dentro del Arduino y decirle qué hacer. Entonces, utilizamos un elemento de intermediador. Y ese normalmente también es la computadora. Es por eso que la computadora es, digamos, la referencia cuando uno dice programación. Porque mediante la computadora nosotros le vamos a indicar al Arduino qué es lo que tiene que realizar, ¿no? Más o menos como este gráfico. El Arduino se conecta a la computadora y nosotros acá, mediante la computadora, vamos a programar mediante un lenguaje de programación que se utiliza para el Arduino y luego, mediante este cable, pasa la información y se guarda dentro del Arduino. Y de esa manera le decimos que programa. De igual manera será con el celular o con cualquier otro componente. Tiene que haber un intermediario que normalmente es la computadora. Entonces la computadora, digamos, a este punto tiene doble función. Podemos programar a la computadora para que haga algo para nosotros, o podemos usar la computadora para indicarle a otros elementos que haga algo para nosotros. Y eso es básicamente lo que es la programación. ¿Ok? Entonces, ojo, hay que tener algo en claro, ¿no? Estos elementos, estas máquinas no piensan, ¿ok? Estas máquinas no piensan, no son inteligentes. Estas máquinas hacen lo que uno le ha indicado que haga. Si nosotros le decimos al Arduino que haga, que sume, el Arduino va a sumar, pero tenemos nosotros que decirle.
¿ok? Entonces, estas no piensan por sí solo. Todo lo que aparentemente hace de inteligencia es porque el programador le ha indicado. ¿Ok? El programador en su código le ha indicado qué es lo que estos elementos tienen que realizar. Y es por eso, como nosotros, o el elemento, los que programan son los que le dan la inteligencia, es la frase donde sale Steve Jobs. Todos en este mundo deberían aprender a programar porque te enseña a pensar. ¿Ok? Vuelvo a recalcar y vuelvo a repetir, ¿no? Programar es como aprender a caminar, programar es como aprender a leer, programar es como aprender a escribir, ¿ok? Como aprender a sumar, como aprender a restar, es lo mismo, ¿ok? Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que algunos no hemos tenido la suerte de aprenderlo a tiempo. Es la única diferencia. No sabíamos que existía, no teníamos el conocimiento y por eso no lo hemos aprendido. Lamentablemente en las escuelas no suele enseñarse qué es la programación. Ya cuando uno recién termina la escuela, etcétera, recién tienen la posibilidad de conocer estos conceptos. Pero esto se puede trabajar a muy temprana edad sin ningún problema. Ok, listo, muchas gracias por su atención y nos vemos en un siguiente video.